empezás vos. Sí, estamos con Karina. Karina nos va a contar su experiencia como alumna y como docente, las dos cosas, en la época de la dictadura. Nos va a contar cómo se vivió y cómo era el ámbito de la educación, los contenidos, los métodos y algunas otras cuestiones importantes. Bueno, Karina, contanos, empezamos donde vos quieras. Bueno, empiezo por presentarme. Nací el 16 de marzo de 1953, una familia netamente radical, muy respetuosa del resto de las ideas. En ese sentido lo debo rescatar. Y la primera aclaración que yo quisiera hacer es la siguiente. No hubo una sola dictadura que fue la del año 76. Yo creo que de mi vida, en parte en el campo, que fue un año, y después en el resto de la escuela normal y en el superior, viví continuamente una dictadura tras otra, porque inclusive en la época de López Rega desaparecía gente. O sea que fue bastante brava esa vida. Con respecto al nivel terciario, decidí, por influencia de María Luisa Casenet, ser profesora de geografía, y en Mercedes no existía el profesorado de geografía. Por lo tanto, tenía que irme a Buenos Aires, y ante la situación planteada, que soy una única hija después de 10 que no pudieron nacer, mi papá me dijo muy claramente, además su situación económica no era en ese momento la mejor: tenés 4 años y medio, vas a viajar. O sea que yo viajé absolutamente todos los días al instituto, y por ahí también cursaba algunas materias en la UBA, porque me parecía que me tenía que enriquecer de otra manera. ¿Estudiaste en el Mariano González? Joaquín de González. Joaquín González. Y bueno, vuelvo a repetir, mis profesores del Joaquín eran profesores de la UBA. Claro. Pero había otros profesores que no lo eran, y yo era muy fanática de la geografía, y bueno, ahí estaba. Vi desaparecer muchísima gente. Nosotras éramos 3 divisiones que empezamos y terminamos 20. Íbamos los dos, teníamos que tener todas las materias aprobadas, situación que se dio nada más que en la época de dictadura, la última, para poder dar las prácticas. Y nunca voy a olvidar que nos iban mandando de normales en normales, y normales muy politizados. Pero en el normal, en un normal que ahora, hoy me acordaba y ahora me voy a acordar. ¿En el normal 1 me dijiste? No, en el normal 1 no. En el normal de Quilmes no. Bueno, no importa. Me acuerdo que una compañera nos dijo: voy a comprar un atado de puchos, porque era bastante humilde. Íbamos a observar, nunca más volvió, y así como un montón de compañeras mías del instituto, que fuimos reduciendo el número. Además tengo 2 compañeras desaparecidas de la escuela normal, que son Adriana Ribeiro, que era de mi promoción 71, turno mañana, compañera, amiga mía, y Bojón, iba en el turno tarde, en la escuela normal. Yo creo que fuimos un grupo de gente muy tocado por la dictadura. En el profesorado desaparecieron muchas compañeras. Hubo gente, profesores, por ejemplo, urbano y rural de segundo año, la profesora un determinado día no fue más,
Lo mismo pasó cuando hablábamos de la lista de libros prohibidos, los esposos ciriglianos, que lo teníamos en primer año en Ciencias de la Educación, y no me acuerdo a ella en qué, y había gente por los pasillos y un determinado día llegamos, los ciriglianos no estaban más, y bueno, y los libros no se pudieron usar más, pero bajaban listas de libros. De libros que podíamos consultar, utilizar, no utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, y eso se debía a la decisión del ministerio. Sí, no, una decisión del ministerio, no, de la Junta Militar, obviamente, ¿no? ¿Te acordás qué libros no se podían leer? Mira, bueno, de forma general, ¿no? Sí. Barzazzi, por ejemplo. Después me he puesto a pensar. ¿El Principito? No, El Principito. Neruda, que vuelvo a repetir, una compañera mía de secundario tuvo un problema en la escuela normal con Neruda. Yo creo que hasta Cortázar fue prohibido, o sea, no sé, hasta Quiroga. O sea que estábamos muy limitadas con la bibliografía. En el caso de geografía, como era un profesorado muy físico en ese momento y muy poco humano, estábamos un poco más salvadas. Supongo que historia, lengua y literatura deben haber, te doy el ejemplo de Mónica. Bueno, he pasado de todo, porque yo siempre digo que no he sido ambivalente, sino que era novia de un hijo de un militar de alto rango y al mismo tiempo estaba viajando y viviendo todas estas situaciones. Era muy común que pararan el tren de las 10 de la mañana, que salíamos de Mercedes. Entonces vos veías soldados de un lado, soldados del otro, te hacían bajar, te revisaban, tenías que dejar todo lo que por supuesto no suponían que era algo que estaba fuera de lugar. A mí me pasó, iba en ese momento al Normal 6, voy aclarando cosas. Eran mis primeras prácticas y tenía que dar Europa, Unión Soviética. Tenía material de Unión Soviética, de hecho fui a parar que es el lugar donde se hacen las señales. Ajá, sí. En un estado femenino muy especial. Te apartaron porque tenías contenido de Unión Soviética. Claro, ¿El comunismo en esa época o comunismo? Muy especial, femenino, que necesitaba baño. Y bueno, un oficial joven me interrogó, y por más que me interrogara, yo lo único que iba a hacer era ir a dar una clase hasta la escuela. Sé que hablaban a la escuela, en ese momento no había celular, no había nada. Pero reconozco que por ahí en medio de mi razón, yo era como que uno no podía entender, porque yo iba a dar clase y era ese el tema que me habían dado. Le digo, miren, yo en esta situación, le dije la verdad, un buen señor joven, no puedo seguir más, le digo, yo necesito un baño, necesito higienizarme, por favor llame al comando en jefe, comuníquese con tal persona y haga algo, porque yo no puedo seguir más en esta situación. ¿Qué voy a hacer? Localizar a mis padres, comunicarme con una institución a la cual no voy a llegar nunca, evidentemente. Bueno, y ahí reconozco, bueno, mi suegro estaba en el comando en jefe, se dedica, en ese momento, él que distribuía soldados, que era muy difícil hacerlo, porque no podías meter un cordobés con un riojano, era muy difícil, era en ese momento coronel del ejército. Esa era su función y
obviamente han llamado o me dieron, no sé qué me dieron, me salió. Imposible saber qué hubiera pasado si no nombrabas a alguien. No, imposible saber si mi santo suegro no hubiese existido. Claro. Qué sé yo, la verdad te digo, no tengo la menor idea. ¿Qué hubiera pasado de vos en ese momento? Claro, porque además era un tipo muy joven. Yo a ver, ¿qué más le podía contestar de lo que iba a hacer y que llamaran además a la institución y que llamaran a quien me había mandado a practicar? Bueno, eso fue, así como esa me han bajado y de hecho aprendí a no llevar material. Me tocaron escuelas muy politizadas para practicar. ¿Y en esas escuelas recordás que hubiera movimiento, digamos, político? ¿Había centros de estudio? Sí, ¿Trataban? No, centro de estudiantes no me hablé porque desapareció el nuestro, desaparecieron de todas las escuelas, pero... Así que no se podía hablar tampoco de nada. No, de nada que fuera, suponete, la revolución cubana, suponete, no sé, la revolución soviética. ¿Y algo de la actualidad, de lo que estaba pasando en el país, tampoco se podía hablar? No, ni se te ocurra. No. ¿Y los contenidos tenían que ver con algo teórico o había alguna vinculación con lo que estaba pasando en el momento, cuando, digamos, como estudiante, ¿no? Antes de que empezaras a trabajar? Sí, si había una vinculación Sí. entre los contenidos y lo que pasaba, es que no pasaba nada, supuestamente. O sea, ¿por qué me enteraba yo de lo que pasaba? Porque estaba viviendo como estaba viviendo. Te vuelvo a repetir, por un lado, y por el otro lado también mi familia tenía sus temores de que yo estuviese involucrada con otras familias, ¿no? Y en la secundaria recuerdo haber sido muy amiga de las chicas de Viñones. Fueron compañeras mías en la escuela normal, en una familia tan normal, que y yo las quería mucho y eran gente muy macanuda y hemos ido todos a la escuela a hacer asaltos. Entonces, viste, era una ambigüedad tan grande, una inseguridad tan grande, eran bombazos por todos lados, eran momentos en que venía el director de la institución y te decía, usted viaja, váyase porque mataron a Rucci, y ahí paros de 5 días. Viste, era una cosa que yo lo viví con mucho miedo. Bueno, después me acuerdo que pasé por el Mariano Acosta. Esa fue la anteúltima práctica. Te vuelvo a repetir, yo ya casi ni pisaba el instituto porque nosotros teníamos que dar, esa fue una decisión de la Junta, todas las materias dadas para poder dar tus prácticas. En el Mariano Acosta mucho movimiento político. Bullrich, solo en el primer año. Karim, por ahí mucha cosa, ¿viste? Pero todo prohibido. No había centro de estudiantes, no había ningún lado, o sea, la posibilidad de expresarte no existía. Bueno, me recibo en el Normal 1, en esa época era en el Mariano Acosta de varones, el Normal 1 de mujeres. Tengo la posibilidad de quedarme a trabajar en el Mariano Acosta. Mis viejos dijeron absolutamente no porque estaban espantados, pero sí acepté, peor que peor, ser docente en la UBA, así directamente después de recibida, y en Morón. En la carrera de turismo me llevaron mis profesoras de práctica. Bueno, eso era una vida, y otra cosa era la vida en Mercedes. Me recibí el 30 de agosto del 76, y el 20 de septiembre del 76 yo estaba trabajando en el Instituto 7. Me llamó, no me voy a olvidar nunca, Titi Cusa, y estaba Marta Barbero, estaba la señora de Montero.
cuando volví a dar las clases, Piticusa, por sus ideas políticas, había sido desplazada. No sé si te viste también el caso de una compañera, Mónica Tirón, por analizar Neruda. Creo que Mónica se recibió en qué sé yo. Bueno, y ahí empezó el estar, ¿cómo te diría? Sola, en el sentido de enfrentarse con todo esto. Bueno, los diseños curriculares totalmente conductistas, me parece tenerlos así en la mirada. Tenías las conductas a conseguir. En primer grado, si no lo conseguía, tenía que seguir tanto tiempo. Era totalmente, absolutamente todo pautado. Había temas en historia y en lo geográfico, o sea, en ese momento la Argentina era el granero del mundo, teníamos las mejores vacas, todo mejor. Los libros digamos, lo decís irónicamente, lo que decían los libros, ¿no? Claro, no pasaba nada. No podías hablar de nada. No pasaba nada. Esa era la sensación que la gente joven tenía. Eso es lo que querían instaurar, que no pasaba nada. Que no pasaba nada, cuando alrededor tuyo pasaba de todo, porque vos lo habías vivido, bombazos, gente que se iba, bueno, ¿qué otras cosas más? No podías hablar, te vuelvo a repetir, de determinados temas y menos una idea en contra de lo que estaba instaurado, los que sabíamos que estaba instaurado. Era una geografía, en mi caso, totalmente, como yo digo, plana. Era descripción de lo que pasaba. No había ninguna intervención humana, que en lo geográfico teníamos mucho para hablar, en el caso de intervención humana de estos grupos. Te dije, Piti desapareció, o que no desapareció, sino que la sacaron de sus funciones. Y recuerdo, eso sí, muchísimo los actos, y sobre todo los del Colegio Misericordia. Yo no recuerdo realmente haber entrado a Misericordia, que en ese momento era de mujeres con marchas militares. Lo que sí, el canto de Aurora, el tomarse la distancia es una cosa instaurada por el normalismo que todavía se sigue haciendo en muchísimas escuelas. El alinearse también. Estaba muy marcado esto del orden, de los uniformes. Los desfiles. El orden dentro del aula. El orden dentro del aula. ¿Cómo era la disciplina? ¿Se podía hablar? No. Los alumnos no podían hablar. O sea, vos podías hablar. Nadie te decía no hables. Pero siempre iba a haber alguien que iba a denunciar. ¿Te das cuenta? Entonces vos vivías una de las dos. Como yo digo, a Adriana Ribeiro la podrán criticar todo lo que quieran. Yo la quise mucho. Pero mantuvo sus ideas. Ella dijo lo que pensaba. Nosotros, en definitiva, no decíamos lo que pensaba. Y mucha ignorancia de lo que estaba pasando. Nunca en ningún acto faltaba o el jefe del regimiento, o el segundo jefe, o el subjefe, o el que viniese. ¿Y qué pasó con esta compañera que me decías, Adriana? Adriana desapareció. Adriana empezó a cuestionar. No, en realidad acá en Mercedes todo empezó en la Casa de la Juventud. Yo fui a la Casa de la Juventud. No me acuerdo cuál era el cura que estaba, pero es como una nube que tengo. Y hubo chicos que se fueron formando ahí después de la Casa de la Juventud, terminaron en grupos armados o no armados, pero sí un grupo se empezó a estudiar abogacía. Y yo fui a la Casa de la Juventud, no lo niego,
Lo que pasa es que hubo un momento que mis viejos me dijeron se terminó, no vas más. Esa gente terminó desaparecida. Hay mucha gente de esa gente, de ese grupo, te vuelvo a decir, vos Jorge, una de ellas, que vino creo que a un cumpleaños de una sobrina Mercedes y terminó desaparecida acá. Y Adriana ya se había casado, tenía un nene que es divino, y la sacaron del departamento, desapareció y le avisaron a los papás que había quedado el nene en el departamento. Fue terrible. O sea que, mira, vivido de un lado o del otro, porque yo también vivía del otro lado, porque también teníamos miedo, o tenían miedo. Yo era muy inconsciente. Reconozco ser muy inconsciente. Y Karina, volviendo al tema más de la vida intraaula, más cuando fuiste profesora más que nada, ya me contaste cuando fuiste docente, cuando estabas estudiando, mejor dicho, de los libros prohibidos, los textos. Sí. Digamos, en las dos cuestiones, ¿viste que cómo fue el tema de la matrícula? Bueno, nombraste que ustedes empezaron 3 divisiones y terminó la mitad de una. En el caso mío. Sí, en el caso tuyo. En el caso mío en superior, lo mismo veía en la facultad, yo que te decía que algunas materias las cursaron. Las matrículas mermaron. En privada había muy poca matrícula, en general, en privada, por lo menos en el caso del colegio, eran gente del regimiento, del Banco Nación, normal, muy poca matrícula en superior, porque yo trabajé siempre superior, y acá en el Instituto 7 hay una división de magisterio, pero era donde yo trabajaba, muchas chicas, pero eran muy buenas alumnas, ¿viste? Y eran en otras épocas. Y cuando empezaste a trabajar con los alumnos de lo que era en su momento el secundario, sí. Ahí yo te preguntaba por el orden, había como mucha disciplina. No, a ver, disciplina militar. Por eso los chicos tenían que estar sentados derecho. Por supuesto, sí. Por supuesto. Que muchas veces esto se confunde un poco. Porque, a ver, hasta ahora inclusive en lo que estamos formando gente, venimos de un normalismo de ese tipo. ¿No es cierto? Y el normalismo, salvo Vergara, fue de ese tipo, fue muy marcador de ese tipo, y por supuesto en ese momento se dio muchísimo más. Yo creo que no era tanto la marcación de la disciplina, porque en ese momento, te vuelvo a repetir, el normalismo era el que estaba instaurado, sino era la falta de libertad para hablar. ¿Te das cuenta? O sea, lo demás era como normal en las instituciones, y hasta ahora hay instituciones donde está normalizado, porque estamos muy marcados por ese normalismo, de ese tipo. Hay muchos tipos de normalismo, pero para mí era la falta de comunicación. O sea, vos mirabas a un chico y el chico se quedaba duro y parado. No había una comunicación como ahora, que vos podés charlar con un chico sobre millones de temas. Por ahora. Y hasta hoy. Pensándolo en términos de... pasó lo mismo. No. Pero bueno. Pensándolo en los términos de hoy, obviamente salvando la distancia, no tratando de trazar un anacronismo, pero como para poder pensar algunas cuestiones, es posible pensar una perspectiva de género. Vos me dijiste que había un instituto para mujeres y un instituto para varones. Eso después... Eso es histórico. Bueno, bien, y eso, digamos, se replicaba en otros ámbitos de la vida, imagino yo, y por eso te pregunto si era impensado esta idea de una cuestión de género, que una mujer podía hacer cierta actividad, el hombre no... Cada cual tenía como su rol medio... Sí, lo mismo que acá Misericordia y San Patricio, es impensado tener los varones y mujeres. Sin embargo, se dio. En San Patricio fue terrible. Mi hijo fue la primera promoción. Y digo, pensando quizá en esa época
quizás mucho más difícil que un varón quizá estudiara magisterio. No, todo lo contrario. En el Mariano Acosta es formador de maestros, varones. Sí, perdón, me refería quizá a Mercedes, al pueblo de Mercedes, que era más conservador. No, no se veían varones. Y había actividades que las mujeres, digamos, estaba como mal visto también. Sí, y más sí, en esa época. y ¿verdad? más en esa época. Sí. ¿Recordás alguna anécdota de eso? ¿De actividades? Sí. También vos fuiste como un poco punta de lanza, porque viniste del campo, te fuiste a la ciudad, estudiaste. Sí, yo en realidad parezco muy santa, pero no soy tan santa, ¿no? Bastante terrorífica. Pero en mi caso no, porque me crié con 5 varones de primo, que imaginá que era más vaga que... Sí, pero a ver, por ejemplo, yo te cuento una anécdota. Mi promoción, 71, de la escuela normal, una promoción bastante bravita, brava. Nosotros teníamos la costumbre de ir al Arroyito de Oro por las tardes. Una pequeña costumbre. Por supuesto, los varones nos acompañaban, y te voy a contar otra anécdota. Y yo tengo una foto, vos ves las piernas de las mujeres, porque de los padres nuestros de mujeres, nadie sabía que estábamos en el Arroyito, que estábamos en la pileta de Don Tanto, ¿no es cierto? O de Don Tanto, pero bueno. Y siempre pasábamos por el frente de la escuela normal. Entonces, como yo era buena alumna, no era tan vaga como las mejores alumnas, aunque me conozco absolutamente todos los rincones de la escuela normal para poder fumar un pucho, todas me la conozco. Un día no me voy a olvidar más, vos con Roberto Puga, que son tan así, volvíamos del Arroyito, quemado, yo con unos llores que me llegaban acá, y él con él, y estábamos vestidos, entran a ver, antes de llegar a casa, que teníamos una tarde para ir a ver a la escuela cuando nos teníamos que inscribir. Entren, y solucionamos la cosa de los viejos, pero tenemos que decir cuándo nos tenemos que inscribir. Mira, entramos, y serían las 5 de la tarde. Yo no me voy a olvidar nunca a Silvia Estareza, la filípica que nos dio por cómo estábamos vestidos. O sea, vos a la escuela, aunque sea para averiguar en esa época, si tenías que inscribirte tal día, ibas con el monito, año, con el delantal, con el escudo, con las medias azules, y si era 40, 45, 50 grados de calor. Ahora, mi pregunta, que yo por ahí vos en tu maestría, ¿eso era normalismo o era la época? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Creo que el normalismo está dado por la época. Por eso te decía, vos lo explicaste bien. Víctor Mercante creía que solo los rubios podían estudiar, sí. Y fue director de acá. Bueno, pues esa es la época. Entonces, vos explicaste claramente que dijiste, había una cuestión que venía de la época del normalismo y se asuntó un poco más los militares, pero era como, entre comillas, lo normal, lo instaurado. Era lo normal, pero vos fijate, y es más, yo me acuerdo que a Graciela XX le sacaron la bandera. ¿Por qué? Porque le contestó mal a un profesor. ¿Contestarle mal? Es decirle, yo te digo las palabras textuales, perdón, yo no entendí lo que usted explicó, ¿lo puede explicar de nuevo? Lo explicó de nuevo. Y si me lo explica con las mismas palabras, éramos terribles en los 38, ¿cómo voy a entender? El profesor salió, pasó por dirección y vinieron a avisar que le habían sacado la bandera. Entonces a veces uno piensa, ¿qué era normalismo o era el momento?
Bien, bueno, Karina, muchas gracias por la entrevista. Estuviste sé muy... qué más me No, querés preguntar. está muy bien porque si no, no. Y te no digo sé. una cosa, lo digo con toda claridad, no estamos en esta época, pero yo me voy sancionada. Fíjate, yo después de 43 años de ser años secretaria de una unidad académica, directora, me voy sancionada por dejar entrar a SUTEBA a hablar a una institución de nivel terciario. Una institución pública. Pero más bien pública. Digamos que Como directivo... pareciera que hoy tampoco hay cosas que se pueden hablar. Exactamente. Vos sabés que yo tengo un dolor muy grande. Sí, conozco hablar tu acción de actividad de toda la vida, de docente. toda la vida, pero la canción no me importa más el futuro. ¿Podrán hablar los chicos? Es Hoy- un interrogante que vos estás haciendo una maestría, yo ya la hice. Es para vos mi vida. Vos sabés que te veremos, quiero muchísimo. esperemos que sí podamos hablar. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Hay que pero trabajar. Hay que trabajar me para eso. parece que si uno trabajó 43 años, ahora te queda mucho más. Bueno, Karina, muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, vos por éxitos. elegirme. No, por favor. Y bueno, suerte en lo que viene. ¿Eh? Suerte en lo que viene. En lo que En lo venga. que viene. Y bueno, pero que sea bueno. No, sí, esperemos que sí. Para vos también, para la suerte del mundo. Gracias, Karina. muchacho.